Era una madrugada húmeda y pesada cuando el aeropuerto internacional comenzó a poblarse de sombras y murmullos. Nadie esperaba que una salida rutinaria se convirtiera en titular nacional, pero aquello estaba a punto de estallar. En la sala de salidas VIP, un personaje conocido por sus tratos y su sonrisa calculada preparaba su fuga. Alejandro Moreno, llamado por muchos Alito, movía maletas que no parecían de viaje. Estaban reforzadas, con doble cierre y con la apariencia de ser anodinas. El primer gancho fue ese detalle. ¿Qué carga llevaba un hombre acostumbrado a chequear sonrisas y contratos? Los agentes del aeropuerto tenían órdenes discretas desde hacía horas. Una llamada anónima había llegado a la oficina de inteligencia aeroportuaria. No dejen subir a ese vuelo. Nadie reveló la fuente, pero la instrucción activó protocolos que raras veces se usaban en una terminal comercial. En el centro de control se cerraron puertas, se enviaron mensajes cifrados y se desplegaron cámaras móviles. El segundo gancho llegó cuando la unidad de élite aduanera detectó irregularidades en el etiquetado de las maletas, pesos falsos, forros cambiados y un compartimento oculto profesionalmente instalado. No era improvisación. Alguien había preparado todo con precisión. Mientras tanto, Alito se movía con la compostura de quien cree conocer siempre el final del guión. Saludó a conocidos, evitó miradas y repitió la misma frase que tantos políticos usan en estos casos. Todo está en orden. Pero esa frase no convencía a sus acompañantes. En su entorno había nervios velados. Un empresario al lado que miraba el reloj, un asesor que revisaba mensajes y un maletín que no dejaba ver su contenido. El tercer gancho fue humano. La tensión en la sonrisa de quienes suelen comprar certezas con dinero. La riqueza no siempre es tranquilidad. En la antesala del control de seguridad, los detectores marcaron una alerta tenue que a simple vista podría parecer rutina. Sin embargo, el equipo de inspección decidió abrir una de las maletas por protocolo ampliado. Lo que encontraron no era ropa, era fajos envueltos en bolsas de plástico, organizados por denominaciones y con cintas que sugerían conteos recientes. No fue un hallazgo casual, fue la prueba que cambió la noche. Un cuarto gancho golpeó al personal. Aquel volumen de efectivo no se explica salvo por la intención de mover grandes sumas fuera del escrutinio bancario. Alito intentó mantener la calma teatral. Son fondos de campaña. Murmuró a los micrófonos que ya buscaban cualquier declaración. Pero las evidencias hablaban distinto. Etiquetas con códigos de paraísos fiscales, notas internas con nombres abreviados y recibos de transferencias que no cuadraban con declaraciones públicas. En una esquina, un agente susurró: «Esto huele a lavado, a soborno, a compra de voluntades». La viralidad fue instantánea. La escena pasó de un control aduanero a un caso que olía a cumbre de corrupción. El quinto gancho fue la claridad. Ya no era rumor, era papel y billete. Los minutos siguientes fueron una coreografía tensa. Pasajeros miraban sus teléfonos. Las pantallas del aeropuerto mostraban la palabra incidente, y el personal de seguridad rodeó con discreción el área. Moreno, entre resistencias y poses, intentó negociar. Esto es un abuso político. Los que le rodeaban sabían que esa estrategia es clásica, victimizarse para ganar tiempo. Pero la Fiscalía Aérea tenía pruebas y testigos. En la sala de control, un detector de llamadas recibió un mensaje cifrado. No lo dejen ir. Era la última cuerda que necesitaban. El sexto gancho fue la sensación de que alguien, invisible, vigilaba cada paso. Cuando finalmente abrieron la última maleta, apareció el detalle que incendiaba todo. Documentos con nombres de funcionarios, contratos parcialmente firmados y una lista de destinatarios que incluía jueces, funcionarios y campañas. No solo cartones de billetes, era la evidencia escrita del intercambio. Mientras los agentes retenían el equipaje, la tensión se transformó en certeza. No era una fuga cualquiera, era la captura de un mapa de pagos. Las cámaras ya no solo grababan un arresto, documentaban el final de una impunidad que muchos creían inatacable. El último gancho de la noche
fue la pregunta que ya circulaba en los teléfonos de todos. ¿Quién más caerá ahora que las maletas hablaron? El amanecer siguiente no trajo calma. El aeropuerto amaneció acordonado. Los medios colapsaron las entradas y las redes ardían con un solo nombre: Alejandro Alito Moreno. A las 6:20 de la mañana, los titulares ya gritaban lo imposible: interceptado con maletas de efectivo intentando salir del país. Las primeras imágenes mostraban a Alito rodeado de agentes, su rostro aún confiado, pero con una mirada que delataba algo más que sorpresa. Era el rostro de quien sabe que la caída puede ser cuestión de minutos. El primer gancho de la jornada. El silencio del poder cuando lo atrapan con las manos en el dinero. Mientras los reporteros buscaban versiones, el interior del aeropuerto se convirtió en un tablero de ajedrez. Equipos de inteligencia entraban y salían de una sala restringida, cargando las maletas incautadas. Cada una pesaba casi 30 kilos, llenas de billetes perfectamente apilados. Las etiquetas internas revelaban orígenes diversos, transferencias desde empresas de consultoría, asociaciones sin registro y cuentas ubicadas en paraísos fiscales. Uno de los agentes susurró: «Esto no es fuga, es evacuación de capital político». Las cámaras captaron cada palabra. El segundo gancho estaba lanzado. Ya no era rumor, era estructura. A las 7 en punto, la Fiscalía Federal emitió un comunicado urgente. Alejandro M. será retenido para esclarecer el origen de los fondos encontrados. La frase era fría, pero su impacto fue letal. Los mercados reaccionaron, los partidos aliados se distanciaron, y algunos de sus antiguos colaboradores comenzaron a borrar publicaciones y contactos. En menos de 2 horas, el político más escurridizo del país se había convertido en el símbolo de la corrupción descubierta en flagrancia. Harfuch, al ver la transmisión desde su despacho, murmuró: «Era cuestión de tiempo». El tercer gancho surgió cuando se filtró un detalle interno del operativo. La denuncia inicial había venido desde dentro de su propio círculo. Una llamada anónima, proveniente de una asistente cercana, alertó que Moreno planeaba salir del país antes del amanecer, con documentos y efectivo comprometedores. Nadie sabía quién era esa mujer, pero los agentes la llamaron la voz de Langares. Ella había descrito con precisión el número de maletas, los nombres de los acompañantes y hasta la aerolínea que lo recibiría. En cuestión de minutos, se convirtió en una figura mítica, una especie de fantasma que había derrumbado a un gigante político con una sola llamada. Mientras tanto, dentro de la sala donde lo interrogaban, Alito mantenía su teatral calma. «Esto es persecución política», repetía una y otra vez, intentando sostener la narrativa. Los agentes no respondían, solo grababan. «Explíquenos entonces por qué en sus maletas hay etiquetas de transferencias desde empresas offshore», dijo uno de ellos. Moreno sonrió con ironía. «Porque confío más en mis inversiones que en sus instituciones». Esa frase, pronunciada con soberbia, se filtró a los medios y se volvió tendencia. El cuarto gancho fue el poder de la arrogancia pública, el político que se reía del país incluso mientras lo esposaban. A las 9 de la mañana, el fiscal especial encargado del caso dio una breve conferencia. «Encontramos no solo dinero, sino documentos que vinculan las operaciones a contratos públicos y transferencias hacia campañas políticas. Esto no es un acto aislado». La frase cayó como un rayo. Los periodistas comenzaron a enumerar nombres, especular alianzas, conectar puntos. Se hablaba de empresarios, gobernadores, magistrados. La red parecía extenderse como una telaraña que alcanzaba a todos los niveles del poder. «No cayó un hombre», escribió una analista. «Cayó una puerta que muchos querían mantener cerrada». El quinto gancho apareció cerca del mediodía, cuando un grupo de simpatizantes de Moreno intentó irrumpir en el aeropuerto gritando que todo era un montaje. Entre empujones y gritos, los agentes respondieron con firmeza. «El montaje está en las cuentas», respondió uno de ellos ante las cámaras. El público lo celebró como una frase histórica.
La imagen del político custodiado entre aplausos y abucheos se volvió el símbolo de un país cansado de excusas. A las 2:10, la fiscalía trasladó a Alito a una sede especial bajo protocolo de seguridad. Las maletas viajaron en un convoy separado, cada una numerada y sellada. En los noticieros, un reportero explicó: dentro de esas maletas hay más que dinero. Hay nombres, hay fechas, hay rastros de decisiones políticas compradas. En ese momento, el país comprendió que no era solo un escándalo económico, sino un terremoto institucional. Pero el sexto gancho, el que cambiaría todo, llegó justo antes de que terminara la jornada. Un documento filtrado desde la Fiscalía mostraba una lista de depósitos vinculados a otros funcionarios activos, algunos de los cuales aún ocupaban cargos. Entre los nombres, se mencionaba discretamente a un alto magistrado, a un senador y a un exgobernador. La red no solo financiaba campañas, financiaba silencios. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, un agente cerró el informe del día con una frase que se volvería eco nacional. Hoy atrapamos al mensajero, pero el mensaje aún está suelto. Esa noche, la ciudad no durmió. Las luces del aeropuerto seguían encendidas como si aún esperaran el vuelo que nunca despegó, y los noticieros repetían una y otra vez la misma imagen. Alejandro Alito Moreno, escoltado por agentes, con el rostro endurecido y las manos esposadas. Pero mientras el país celebraba la captura de un símbolo de impunidad, en las sombras comenzaba la contraofensiva. El poder no cae en silencio, se reorganiza. El primer gancho de la madrugada llegó cuando, en los pasillos de la Fiscalía, una llamada proveniente de una oficina muy alta ordenó: bajen el tono del caso. Esto no debe ir más lejos. En la sala de control de evidencias, los agentes encargados de custodiar las maletas comenzaron a notar movimientos extraños. Archivos duplicados, órdenes de traslado sin firma y nombres de funcionarios que no figuraban en la lista de investigación. Están metiendo manos, dijo uno de los analistas. Quieren limpiar el expediente antes del amanecer. Los servidores comenzaron a desconectarse uno por uno. El segundo gancho se hizo evidente. El sistema, ese mismo que debía investigar, ya estaba manipulando el caso. A las 3:20 de la madrugada, el fiscal responsable recibió una llamada directa de un número confidencial. Escuche bien, dijo la voz, pausada pero cortante. Esto no es una investigación, es una negociación. Devuelva las maletas y olvide los nombres. Nadie perderá nada. El fiscal guardó silencio unos segundos antes de responder. No puedo. La línea se cortó. Minutos después, un vehículo negro sin placas fue visto merodeando su casa. El miedo comenzaba a tomar forma. El tercer gancho llegó al amanecer, cuando la prensa recibió un rumor devastador. La testigo clave, conocida como la voz de Langares, había desaparecido. La mujer que había alertado sobre la fuga de Moreno no contestaba llamadas ni mensajes, y su domicilio estaba vacío. Se esfumó, dijo un agente, sin dejar rastro. En redes, algunos aseguraban que había sido protegida, otros que había sido silenciada. Pero lo cierto era que su ausencia debilitaba el caso. Sin testigo, sin declaración, la defensa de Moreno tenía su argumento perfecto. No hay prueba viva. Mientras tanto, dentro del centro de detención, Moreno mantenía la calma de quien sabe que aún tiene amigos poderosos. No voy a pasar un día más aquí, dijo a su abogado. Ellos me deben demasiado. Y no mentía. A las 9:40, un grupo de senadores publicó un comunicado conjunto exigiendo su liberación por violaciones al debido proceso. El documento llevaba firmas de nombres pesados, gente con influencia y miedo. El cuarto gancho emergió con claridad. El sistema se protegía a sí mismo, disfrazando la impunidad de legalidad. A mediodía, los medios comenzaron a recibir filtraciones selectivas de supuestas irregularidades en el operativo. Fue ilegal, decían los titulares.
No había orden judicial. En televisión, analistas repetían la frase como un coro ensayado. Todo apuntaba a una estrategia de confusión mediática. Harfuch, consultado por periodistas, respondió con frialdad: cuando hay tanto dinero de por medio, la verdad es lo primero que se intenta comprar. Esa declaración se volvió viral, pero mientras la opinión pública se dividía, en los tribunales ya se preparaba la siguiente jugada. El quinto gancho ocurrió a las 4 de la tarde. Un juez federal, curiosamente, uno de los mencionados en los documentos de las maletas, emitió una resolución urgente: la liberación inmediata de Alejandro Moreno bajo el argumento de violaciones procesales. La orden llegó en tiempo récord, sin audiencia, sin revisión de pruebas. Los agentes de la fiscalía quedaron paralizados. «Es una orden directa», dijo el comandante. «No podemos oponernos». La noticia cayó como un balde de agua helada. En las calles, la gente que horas antes celebraba el arresto, ahora gritaba indignación. A las 6, las cámaras captaron el momento exacto en que Moreno abandonó la sede judicial. Traje impecable, sonrisa contenida, gafas oscuras. Levantó una mano como si saludara a la prensa y dijo una frase que heló el aire. «Ya se los dije, el poder no se pierde, solo cambia de manos». El país entero la escuchó. Fue su desafío y su advertencia. Pero el sexto gancho, el más brutal, llegó esa misma noche. Una fuente interna filtró un mensaje de voz atribuido al propio Moreno. En él se le escuchaba riendo. «Pensaron que podían atraparme. No entienden que la justicia la escribimos nosotros». El audio fue eliminado minutos después, pero ya era tarde. Se había replicado por todo el país. Las redes explotaron, los noticieros lo repitieron sin parar, y la rabia colectiva creció. Mientras tanto, en un despacho oscuro, un hombre observaba todo desde la penumbra. Era el mismo agente que había revisado las maletas aquella madrugada. Encendió una grabadora y dijo: «Lo soltaron, pero no se salvó. Lo seguimos desde que salió». Y añadió con voz baja: «Esta historia no terminó en el aeropuerto, acaba de empezar». El amanecer del día siguiente trajo una calma engañosa. En las calles, los carteles con la frase «Justicia para todos» comenzaban a desvanecerse bajo la lluvia, mientras los noticieros hablaban con un tono fingido de normalidad. Pero detrás de esa aparente tranquilidad se gestaba una tormenta silenciosa. En un despacho discreto del sur de la ciudad, el agente que había participado en la incautación de las maletas revisaba una carpeta secreta. Dentro, fotografías de cámaras de seguridad mostraban algo que nunca se mencionó en los informes oficiales: una séptima maleta. Nadie la había registrado, y en los videos se veía claramente cómo era retirada por un hombre con gafas oscuras minutos antes de la detención. El primer gancho de la jornada. La pieza perdida del rompecabezas había cambiado de manos. Mientras tanto, Moreno disfrutaba de su libertad aparente. Había pasado menos de 24 horas desde su liberación y ya se movía con la confianza de quien se sabe intocable. Se reunió en una mansión de las Lomas con varios aliados. Las cámaras captaron la llegada de vehículos de lujo, pero nadie se atrevió a intervenir. «A veces es mejor mirar hacia otro lado», murmuró un oficial de tránsito. Adentro, Alito sonreía mientras brindaba. «Les dije que el sistema se defiende solo», comentó, «y mientras lo haga, seguimos vivos». Esa frase, que uno de los asistentes grabó con su celular, sería el segundo gran gancho: el cinismo convertido en doctrina política. Pero no todos estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. El agente anónimo, al que en la fiscalía empezaban a llamar el rastreador, había seguido los pasos de Moreno desde su liberación. A las 6:45 de la tarde, estacionado a 3 cuadras de la mansión, observó una escena que lo heló. Una mujer bajando de un taxi con gorra y lentes oscuros, mirando constantemente hacia atrás. Era la voz de Langares. «No puede ser», murmuró el agente. La testigo desaparecida estaba viva. Tomó una fotografía y la envió a un contacto de confianza.
La tengo. No está muerta. Pero algo no encaja. El tercer gancho apareció minutos después. La mujer fue recibida por uno de los escoltas de Moreno y conducida al interior de la casa. El rastreador lo observó todo desde su coche, grabando cada segundo. «Esto no tiene sentido», dijo en voz baja. «¿Por qué la traen a ella?» Esa noche, mientras los noticieros repetían la versión oficial, que Moreno había sido exonerado por falta de pruebas. El agente subió las imágenes a un servidor seguro, pero antes de cerrar la sesión, recibió un mensaje inesperado desde una dirección desconocida. «Si sigues mirando, serás parte del informe final». A la mañana siguiente, los rumores sobre la séptima maleta comenzaron a circular en foros clandestinos. Algunos afirmaban que contenía documentos que comprometían no solo a políticos, sino a empresarios, jueces y hasta funcionarios del extranjero. Otros decían que en su interior había grabaciones de audio. Harfuch, consultado por periodistas, fue directo. Si esa maleta existe, es la llave para entender por qué lo soltaron tan rápido. Pero el acceso a la evidencia era imposible. En los registros oficiales, esa maleta nunca existió. El cuarto gancho quedó sellado con una frase inquietante: «Cuando una prueba desaparece, es porque vale más que el crimen mismo». Mientras tanto, dentro de la mansión, Moreno enfrentaba su propio dilema. «Ella lo sabe todo», dijo, mirando a la voz de Langares. «Y si habla, me hunde». La mujer lo observó con calma. «No vine a hablar», respondió. «Vine a negociar». En la mesa colocó una memoria USB. «Lo que buscabas en el aeropuerto está aquí, pero quiero salir del país sin que me sigan». Alito se inclinó hacia adelante. «¿Y si no acepto?» Ella sonrió. «Entonces lo verá el mundo entero». Esa escena, según supo después el rastreador, fue el punto de quiebre. El quinto gancho. La testigo había pasado de denunciante a pieza clave del chantaje. Esa noche, una balacera rompió el silencio de las lomas. Los vecinos escucharon al menos 10 disparos y un automóvil salió a toda velocidad. Los noticieros informaron sobre un incidente aislado, sin mencionar nombres. Pero al amanecer, la policía encontró el coche abandonado con las placas arrancadas. En el asiento del copiloto, una carpeta con documentos parcialmente quemados. El agente que llegó primero al lugar reconoció el sello: Fiscalía Federal. El sexto gancho era obvio. Alguien dentro del propio sistema había intentado borrar lo que aún quedaba de verdad. Horas después, el rastreador recibió una llamada de un número oculto. «Ella está viva», dijo una voz femenina, «pero ya no tiene la memoria». «¿Quién habla?», preguntó el agente. «La persona que la ayudó a escapar», respondió la voz. «Y no tengo mucho tiempo. Lo que buscan no es dinero, es silencio. Si la séptima maleta aparece, se acaba todo». El agente comprendió entonces que el caso había cambiado de manos. Ya no era solo una lucha contra la corrupción, sino una carrera contra el olvido. Y mientras en los noticieros la imagen de Moreno sonreía, asegurando que todo había sido una confusión mediática, en los servidores ocultos de la Fiscalía, un archivo titulado Caso Maleta 7 comenzaba a descargarse. Era la prueba que muchos creían destruida, y el inicio del final que todos temían. La madrugada cayó espesa, como si el aire mismo advirtiera peligro. En un cuarto improvisado, el agente conocido como el rastreador observaba en la pantalla de su laptop la descarga del archivo titulado Caso Maleta 7. La barra avanzaba lentamente, línea tras línea, byte tras byte. Cuando por fin se completó, abrió la carpeta con precaución. Dentro había videos, grabaciones, copias escaneadas de contratos y un documento final en formato cifrado. Su corazón latía con fuerza. Lo que vio en los primeros minutos fue suficiente para entenderlo todo. No se trataba solo de dinero. Era una red de favores, chantajes y tráfico de decisiones judiciales que tocaba los más altos niveles del país. El primer gran gancho: el poder absoluto expuesto con pruebas reales.
Entre los archivos había audios donde se escuchaban conversaciones de magistrados hablando de ajustar sentencias y de empresarios discutiendo pagos para liberar procesos. En uno de los fragmentos, una voz claramente reconocible decía: «Alito ya tiene todo preparado, solo falta limpiar las huellas». El rastreador retrocedió la grabación y la escuchó 3 veces. Era un funcionario activo, alguien que aún aparecía en televisión defendiendo la institucionalidad del país. La traición no era vertical, era circular. Todos se cubrían las espaldas mientras la justicia servía de moneda. El segundo gancho llegó con el descubrimiento del documento cifrado. El agente logró descifrarlo parcialmente. Era un listado de cuentas y transferencias internacionales que conectaban a más de 20 figuras políticas y judiciales con fondos provenientes de contratos públicos desviados. Los montos eran tan altos que parecían irreales. Pero lo más perturbador era la firma digital al final del archivo. Pertenecía a un exministro de Justicia que, oficialmente, había renunciado por motivos personales. «Esto es una bomba nuclear», murmuró el rastreador. Y lo sabía. Una filtración así podía provocar una caída institucional completa. A las 5:15, decidió contactar a la única persona en la que todavía confiaba, una periodista veterana llamada Alicia Meneses, quien había seguido el caso desde el inicio. «Tengo algo que va a cambiarlo todo», le dijo, «pero si lo publico, me borran». Alicia respondió sin dudar: «No lo publiques tú, mándamelo y desaparece. Déjame hacerlo a mí». El rastreador dudó. «Si lo haces, irán por ti también». Ella rió con un tono seco. «Hace años que vienen por mí. Ya me acostumbré a correr». El tercer gancho llegó justo cuando el archivo se estaba transfiriendo. En la pantalla apareció una alerta: «Conexión intervenida. Seguimiento activo». Alguien había detectado la transmisión. «¡No puede ser!», exclamó. Desconectó el equipo y lo lanzó contra la pared. En ese momento comprendió que lo estaban cazando. A los pocos minutos, luces se reflejaron en las ventanas del edificio. Vehículos sin placas rodearon la manzana. Tomó una mochila, guardó la memoria física y escapó por la salida trasera. Mientras corría entre callejones, los pasos detrás de él resonaban más cerca. Pero la adrenalina lo mantenía lúcido. Sabía que si lo atrapaban, el archivo desaparecería para siempre. A las 6:10, logró llegar a una estación de autobuses y abordó un vehículo con destino al norte. Se sentó al fondo, respirando con dificultad. Desde la ventanilla vio cómo 2 hombres de traje revisaban los andenes. «Ya saben que tengo la copia», pensó. «Solo es cuestión de tiempo antes de que rastreen este bus». Entonces escribió un mensaje a Alicia: «Si no llego antes del amanecer, libera todo». El cuarto gancho estaba marcado. La cuenta regresiva había comenzado, y solo uno de ellos podría sobrevivir con la verdad. A la misma hora, en su despacho, Alejandro Moreno observaba el noticiero matutino con gesto sereno. «Dicen que hay otra maleta», comentó uno de sus aliados. «Rumores», respondió Alito. «El problema de las mentiras es que necesitan demasiada gente para sostenerse. Yo solo necesito una verdad, que sigo aquí». Levantó una copa de vino, confiado en que, como siempre, todo se diluiría. Pero uno de sus guardaespaldas entró con el teléfono en la mano. «Señor, interceptamos una comunicación entre un agente federal y una periodista. Están hablando de una copia del caso». Moreno bajó la copa lentamente. «Encuéntrenlos. No me importa cómo». El quinto gancho. La cacería había comenzado. Mientras tanto, el autobús avanzaba entre la neblina de la madrugada. El rastreador intentaba mantenerse despierto, pero la tensión lo agotaba. De repente, su celular vibró con un número desconocido. Dudó, pero contestó. «¿Quién eres?», preguntó. La voz al otro lado respondió con calma. «Soy la persona que custodia la 7ª maleta, y sé lo que estás intentando hacer». «¿Qué quieres?». «Sobrevivir, igual que tú. Si publicas eso, los 2 estamos muertos. Si me escuchas, tal vez podamos cambiar el tablero».
El sexto gancho fue demoledor. El rastreador comprendió que no era el único con acceso a la verdad. La mujer que alguna vez había vendido silencio, ahora buscaba redención. ¿Dónde estás?, preguntó él. En movimiento, dijo ella. Nos encontraremos esta noche. Pero prométeme algo. Si no llego, libera el archivo. Todo. El bus se perdió en la carretera, dejando atrás una ciudad que fingía normalidad mientras se preparaba para su propio derrumbe. Y en la distancia, entre el rugido de los motores y el ruido del viento, una frase resonaba como presagio. Cuando la verdad corre, el poder corre más rápido. La noche cayó espesa y húmeda, con un aire denso que parecía anticipar algo irreversible. En una vieja estación abandonada a las afueras de Querétaro, el rastreador aguardaba entre sombras, mirando el reloj una y otra vez. Faltaban pocos minutos para la medianoche. A lo lejos, el sonido de un motor interrumpió el silencio. Un auto gris se detuvo sin luces, y de él descendió una figura encapuchada. «Llegaste solo», dijo la mujer mientras se quitaba la capucha. Era la voz de Langares. El agente la observó sorprendido. Su rostro mostraba cansancio, pero también una calma inquietante. «Pensé que estabas muerta», murmuró. Ella sonrió con tristeza. «Lo estuve, desde el momento en que hablé». Ese fue el primer gancho del final. La testigo resucitada cargando una verdad más peligrosa que la muerte. La mujer le entregó una pequeña memoria sellada en plástico. «Esta es la verdadera maleta 7», dijo, «la que nunca encontraron. La otra fue solo distracción». El rastreador la sostuvo entre las manos. «¿Qué hay aquí?». Ella lo miró fijamente. «Nombres, pero no los de siempre. Aquí están los que mandan sobre los que mandan, los que financian las cortes, los partidos, los medios, los que compran el miedo». Su voz temblaba. «Y si esto sale a la luz, no habrá vuelta atrás». El agente guardó silencio. Sabía que estaba sosteniendo el tipo de verdad que puede romper un país en dos. Mientras tanto, en la ciudad, Alejandro Moreno brindaba por su aparente victoria. «El escándalo se apagará en días», dijo entre risas. «Todo el mundo olvida». Pero su sonrisa se borró cuando uno de sus hombres entró en la habitación con el rostro pálido. «Señor, los archivos han reaparecido. Están circulando en servidores internacionales». Moreno golpeó la mesa. «¡Imposible!». El asistente tragó saliva. «Alguien los liberó con su firma digital». El político comprendió demasiado tarde el golpe maestro. La maleta 7 no necesitaba ser entregada. Ya estaba corriendo por el mundo. Ese fue el segundo gancho. La verdad liberada como una bomba sin detonador. En cuestión de horas, los medios internacionales se hicieron eco de la filtración. El contenido era devastador. Entre los nombres figuraban ministros, gobernadores, jueces, banqueros y empresarios que durante décadas habían tejido un sistema de favores mutuos. Había registros de reuniones privadas, pagos documentados y transferencias disfrazadas de donaciones. Pero lo más explosivo fue un video donde Moreno, en plena conversación con un funcionario extranjero, decía con cinismo: «La justicia mexicana se compra al tipo de cambio». Esa frase recorrió el planeta. El país se detuvo. El tercer gancho fue total. El escándalo había dejado de ser político y se había convertido en histórico. A las 3:20 de la madrugada, el rastreador y la voz de Langares escuchaban la radio desde la estación abandonada. Las noticias eran un caos. «El gobierno ha convocado a sesión extraordinaria del Congreso», decía el locutor. «Los jueces involucrados están siendo llamados a declarar». La mujer lo miró. «Lo hicimos», susurró, pero él negó con la cabeza. «No, solo empezamos algo que ya no controlamos». En ese instante, se escuchó el zumbido de un dron sobrevolando el lugar. «Nos encontraron», dijo ella, alarmada. Sin pensarlo, el agente tomó la memoria y corrió hacia el bosque cercano. Detrás de él,
Se escuchó una detonación. El suelo tembló. El cuarto gancho fue brutal. El precio de la verdad se medía en fuego. Amaneció entre humo y sirenas. El rastreador, herido pero con vida, caminó kilómetros hasta llegar a una carretera secundaria. En su bolsillo aún llevaba la memoria. Un camión lo recogió. ¿Va al norte?, preguntó. Lo más lejos posible, respondió él. En la radio, una voz repetía los últimos titulares. La fiscalía confirma que la filtración de la maleta 7 es auténtica. Algunos llamaban al acto heroísmo, otros traición. Pero lo cierto era que el país entero se tambaleaba. Políticos renunciaban, empresarios huían, jueces pedían protección. El sistema, por primera vez, se miraba al espejo y veía su propio rostro podrido. El quinto gancho llegó al caer la tarde, cuando la periodista Alicia Meneses apareció en vivo con una declaración inesperada. Tengo en mi poder una copia completa del archivo Maleta 7. No me lo entregaron los federales, ni los partidos. Me lo entregó un hombre que decidió no vender su conciencia. No daré su nombre, pero su trabajo cambió la historia. Su voz tembló al final. Y si me pasa algo, el resto del archivo se publicará automáticamente. Las redes estallaron. Por primera vez en décadas, el país entero escuchaba un testimonio sin miedo. En los despachos, el caos era total. Moreno fue citado a declarar por segunda vez, esta vez sin inmunidad. No me van a destruir, dijo, alzando la voz frente a las cámaras. Yo sé quién filtró todo, y ellos no saldrán vivos. Pero su amenaza sonó hueca. Ya no tenía control, ni aliados, ni silencio. Los mismos que lo protegían ahora negociaban su caída. A medianoche, desapareció de la residencia donde se encontraba. Algunos dijeron que escapó al extranjero, otros que fue silenciado por los suyos. Nadie volvió a verlo. El sexto gancho y el cierre inevitable llegó días después, cuando un paquete sin remitente llegó a la redacción de Alicia Meneses. Dentro había una pequeña grabadora y una nota escrita a mano. No busques mi cuerpo, busca la verdad. Está en todos lados. La periodista presionó play. La voz era la del rastreador, cansada pero firme. Si estás escuchando esto, significa que ganamos. Pero no se equivoquen. La corrupción no muere, solo se duerme. Y cuando despierte, alguien más tendrá que volver a contarla. Afuera, el país seguía dividido entre esperanza y cinismo, entre justicia y miedo. Pero en las calles, en los cafés, en los aeropuertos, la gente repetía una frase que se volvió himno y advertencia a la vez. Ninguna maleta puede esconder la verdad para siempre. Y en algún rincón del país, quizás en otra estación abandonada, una nueva descarga comenzaba a llenarse de datos, nombres y fechas. La historia no había terminado, solo cambiaba de custodio.